Hola, hola, amigas, amigos de la máscara. Bienvenidos a este primer capítulo de 2026, tan importante, tan crucial. Quiero agradecer a las más de 2.000 personas que dieron like o que vieron el promocional del episodio del Doctor Cisneros. Hoy vamos a hablar con una eminencia, Alberto Cisneros Lavaler. Quiero rápidamente, porque el tiempo vuela en los medios, referirme a él. Señor Valer es un destacado académico, consultor y experto internacional de origen argentino-venezolano, y está especializado en geopolítica de la energía, negociaciones internacionales y la industria del petróleo y el gas en América Latina, ¿no? Hoy es el CEO y presidente de Global Business Consultants, una firma enfocada en detección de oportunidades de negocios energéticos en la región, ¿no? Ahora es doctor y postdoctor, tiene un doctorado y un postdoctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Carolina del Norte. Es abogado, es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de La Plata. Trabajó durante décadas en el sector y destaca su rol como asesor senior en geopolítica del petróleo para PDVSA, donde analizó las implicaciones a largo plazo de los mercados mundiales, ¿no? En asesoría gubernamental entre el 89 y el 92, Long-term ago sirvió como asesor en negociaciones internacionales para la presidencia de la República de Venezuela, ¿no? Estaba Caldera en el poder, si no recuerdo. La docencia ha sido profesor de la Central, de la UCB, de la IESA y la Universidad de Illinois. Sus áreas de especialidad son el riesgo geopolítico, la transición energética, el potencial del gas, y es conferencista frecuente en escuelas de negocios como Prime Business School, la Universidad Sergio Arboleda, y colaborador en revistas especializadas de energía. Sus intervenciones suelen enfocarse en la prima de riesgo geopolítico y el futuro de las empresas estatales de petróleo en América Latina. Sin más, le voy a dar paso al doctor Cisneros Lavaler para que conversemos con él. Bienvenido, doctor Cisneros Lavaler. Muy bienvenido. Muy bienvenido de estar en este programa, contigo de inicio del 2026. De inicio del 2026. Sí, un 2026 peculiar, sin duda, ¿no? Que nos madruga el 3 de enero con la operación Resolución Absoluta. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esto Sí, hace que la cuestión de esta nueva relación venezolano-norteamericana sea motivo de un análisis preliminar en lo que vamos a discutir hoy de política para Venezuela. Yo quisiera que usted abundara en ese punto, doctor Cisneros, porque aquí ha habido presencia de colectivos armados. Delcy Rodríguez ha dicho que Venezuela no está regida por ninguna potencia extranjera y que su destino ante las amenazas de Trump lo decide Dios. Ahora, Trump, con el estilo de guasón que lo caracteriza, ha dicho que eso es de aquí en Venezuela que ella dice eso, pero que con ellos era cosa distinta. Analice por favor ese punto, doctor Cisneros, desde su experiencia. Con mucho gusto. Alejandro. Sí. En una primera apreciación podemos identificar la nueva relación bilateral de Estados Unidos es la de generar un protectorado de Venezuela. Un protectorado temporal donde hay una dirigencia norteamericana y una ejecución coordinada en Venezuela. Sí. Ahora bien, hay que identificar los intereses explícitos de Estados Unidos versus las necesidades manifiestas
Y lo más Y importante, lo más importante, los objetivos los objetivos encubiertos de Estados Unidos. Mucho se ha dicho que Mucho se ha dicho que esto es petróleo, pero es mucho más pero que es mucho más que petróleo, Alejandro. el interés explícito. El interés explícito es definitivamente, el petróleo. no porque lo No porque lo necesite Estados Unidos en este momento. Pero esto es una alternativa de futuro de mediano plazo. Ahora, las necesidades manifiestas de Estados Unidos para el protectorado es eliminar la influencia territorial de Irán, de Rusia y de China del territorio venezolano. Sí. Y también la cubana, dentro de la interferencia en la gobernanza venezolana. En consecuencia, esas son las necesidades que han sido de alguna manera manifestadas a través del comienzo de diciembre de la nueva política de seguridad de Estados Unidos, del señor Trump, donde lo que señala que América debe ser para los americanos, basándose en la doctrina de más de 100 años de antigüedad, en lo que se ha definido el corolario Trump. ¿Cuál es el objetivo encubierto de Estados Unidos? Reconquistar el control geopolítico de este país tan importante que está en el vecindario, en las Américas, que es quizá el país más importante en el nodo norte de Sudamérica. Pero es que, doctor, se están dando cambios reales en la Venezuela actual. A ver, ¿cómo le explico? Por ejemplo, líneas aéreas como American Airlines van a volver a Venezuela, Turkish, TAP Air Portugal, ¿no? Luego la brecha cambiaria se redujo diametralmente, ¿no? Con lo cual le menciono solo dos aspectos evidentes, ¿no? De que algo está pasando en Venezuela. Definitivamente. Tú señalas vinculado a la apertura de los abiertos de comunicaciones y vamos a ver cómo está a lo interno petrolero. Pero antes de llegar ahí, Caracas está articulando un discurso de no obedecer órdenes externas, de un chavismo maduro, de un discurso más independiente. Cabe analizar, y esto es parte de lo que hacemos nosotros para nuestros clientes, y este es un discurso doble, exclusivamente para el sector doméstico, pero en rigor de verdad es una comunicación directa con los Estados Unidos. Okay, ahora, para concluir la parte política, estamos en presencia de una transición. Y una transición que puede tener, según el secretario Rubio, una estabilización en primer momento, una recuperación económica con lo que decía los abiertos más turísticos y eventualmente una última parte de cambio político. Pero ¿qué ocurre? Todas estas etapas que en un principio seguro que eran semanas, la han identificado en Estados Unidos de 18 meses. Claro que no necesariamente tiene atrás de la otra pueden superponerse. Entonces durar menos. Dicho esto, doctor, por otro lado,
No quería pasar porque usted y yo cambiamos antes de la entrevista algunos apuntes para rendir el tiempo, ¿no? Correcto. Correcto. Y es el petróleo que se está desbordando en los tanques almacenados, ¿no? Sin duda. Usted Sin duda. me señala que ahí hay unos 30 millones o mil. No. 30.000 barriles. El almacenamiento. El almacenamiento. 50 millones de barriles. Claro, te lo comento ya. Claro, te lo comento ya. Es decir, se ha visto de 30 millones o 50 millones de barriles y pedía hacia Estados Unidos. Robo un minuto de la parte política importante. La amnistía de manejar en la través de la Asamblea Nacional es una condición necesaria para que eventualmente regrese la oposición y los migrantes que tenemos de 8 millones en la diáspora venezolana. Claro. Porque como tú muy bien señalabas, hay armamento en la calle. Y en consecuencia, hasta tanto no se resuelva esta gente irregular, ¿no es cierto? Esta especie de paramilitarismo que tenemos no va a estar a las condiciones. Recuerdo y con esto segmento, cuando el sandinismo se desarmó para tratar de dar elecciones libres, la señora Violeta Chamorro se hizo una pira, quemó absolutamente todo las armas de largo alcance. ¿Okay? Entonces dejo esto como pregunta y esa sería manera de resolver esta problemática nuestra. Yo quería colocar una idea que usted me apunta aquí y es lo que usted describe como una buena noticia a corto plazo, y es diluyente nafta llegando a Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿cuánto puede crecer la producción con diluyente una vez que se vacíen los tanques de almacenaje que están abarrotados? Correcto. Ha habido para este tema la necesidad de cerrar producción. Los tanques estaban completamente abarrotados, que tienen un almacenamiento de 48 millones de barriles, lo cual equivale a 130.000 barriles días, más o menos lo que está produciendo en exceso Chevron. Una vez que todo esto se libera la posibilidad de empezar a producir incrementalmente. Parte de los 50 millones, 30 millones que Estados Unidos espera recibir, esto va a ser administrado a través de un fondo a Qatar, y va a ser repartido para Estados Unidos, para Venezuela, a los efectos de dar una ayuda y asistencia alimentaria y de sanidad a nuestro pueblo venezolano. Sí. Y esto me hace acordar parte de los 300 millones que entraron. Perdona. Parte de los 300 millones que recién entraron, porque usted sabe que recién entraron 300 millones y luego 200 más. Fue dedicado a hospitales y ayuda humanitaria, ¿no? Alimentos. Exactamente. Y esto para la división y demás, hace recordar al sistema administrado de petróleo por alimentos que se le hicieron a través de las Naciones Unidas, después que lo hicieron entregar nuevamente el Emirato de Kuwait en los 90.
Ahora bien, volviendo a la producción nuestra, los taladros que hay en este momento, que es lo que necesitamos para aumentar la producción, son solamente dos. Y de ellos hay uno solo operativo. En algún momento se habló de 4. Pero tenemos que tener un parangón de referencia para saber cómo podemos aumentar la producción. En el caso de la apertura petrolera de los 90, llegaron a haber más de 100 taladros operativos en Venezuela. Claro, entonces le tomo la diferencia abismal, ¿no? Retomo el hilo de su discurso, doctor. Tenemos una, digamos, es delicado referirlo, pero extracción, vamos a usar la palabra, de Nicolás Maduro y su señora el día 3 de enero, ¿verdad? Luego de ahí el presidente Trump anuncia que que iba a haber un gobierno interino bajo el protectorado de Marco Rubio, quien es uno de sus más feroces halcones, y luego, pues, hasta que no se lograra una transición adecuada, no se iba a resolver esto, ¿no? Ahora, digamos, si cuando estábamos en la apertura llegamos a tener más de 100 taladros y ahora solo tenemos uno, dígame qué factibilidad hay de levantar la industria petrolera venezolana por mucho Repsol, por mucho Eni, por mucho Reliance, por mucho Exxon, o sea, ¿no? Sin ninguna duda. El primer problema señalabas hace un instante de la necesidad de para poder licuar y sacar el petróleo de la paja y transformarlo en merey. Entonces, nosotros hemos trabajado en dos tipos de escenarios sobre a dónde puede llegar la producción a finales de este año. Una producción, un escenario de transición lenta y un escenario de transición acelerada. En la transición lenta de aproximadamente 80, 900 barriles día que tenemos, podríamos llegar a un millón para diciembre de este año. Este es un crecimiento pequeño de alrededor de 100.000 barriles día a lo largo de todo el año. Pero lo que la gente no recuerda o no conoce, nosotros tenemos una tasa de muy importante. Es decir, tenemos que producir nuevos para producir los que se nos van cayendo, porque el lago de Maracaibo, por ejemplo, es la provincia geológica segunda más antigua del mundo. Entonces, en buen romance, lo que estaríamos llegando a producir es un aumento de 2.000 barriles día. Es significante. 140.000. Bueno, 130.000 es lo que habría que reponer para mantener la producción. Okay. Si crecemos 100.000 más, 230.000 aproximadamente, para llegar a diciembre a 1 millón de barriles día. Esa es la transición rápida. No, esta es la lenta. A ver, la rápida. La rápida es que pudiera haber un incremento de 2.000 barriles día. Y en consecuencia llegar a 1.100.000 barriles día. Okay. Partiendo de 900, que es lo que evaluamos nosotros en que realmente se produce. Esto, de nuevo, como hay que compensar la tasa de declinación un efecto significativo. La buena es que
como tú habías dicho, ahora ya el diluyente que venía y algunas Rusia, ahora siendo reemplazado de manera inmediata por Estados Unidos. Una buena noticia. Ahora, para tener una relación y concluir esta temática, ¿no es cierto? ¿Cuánto fue que en los años 90 en la famosa apertura? 150.000 días por año promedio para subir de 2.200.000 a 3.399.000. Okay. Ahora, eso fue en una empresa apoyante. La empresa que lamentablemente completamente disminuida. Y esa es una de las preguntas que le tengo, ¿no? ¿Qué hacer con PDVSA? Pero antes le quería hacer el comentario. Si el tope de producción a una transición rápida es de 1.200.000, estamos hablando de poco más de 1% de la producción mundial de petróleo. Es correcto. De manera que la influencia de Venezuela seguiría siendo mínima, ¿no? Sin ninguna duda. Fue uno de los grandes en la época de oro. Fue menor del 10%, que no es deleznable. Pero como tú señalas, la situación actual es de un aumento. Ahora bien, ¿cuánto dinero hay que poner tanto desde el punto de vista de inversión extranjera local para poder levantar esta producción? Claro, esto que se hará llevarlo a 5 millones o a 4 millones. Bueno, ahí quiero muy rápida. Por ejemplo, la Universidad Rice habla de $100 millones en 10 años. Sí. Una consultora internacional que no es nuestra devoción señala de 150 a 200 billones de dólares y algún ministro o exministro de petróleo muy respetado habla de 250 billones de dólares en 10 años para llegar a 7 millones de barriles día de producción. ¿Y usted cree que eso sea posible? Bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿En 10 años? ¿O tenemos un taladro operando? La reflexión es la siguiente, Alejandro. Nunca en la historia venezolana, en los años 50, si la recuerdo bien, llegamos a 4 millones y medio de barriles. En consecuencia, eso increíble en el que hay efectivamente una auditoría para poder saber en 10 años a dónde podemos llegar. Claro. Y de nuevo, si lo comparamos con los 10 años de los 90, en aquel momento seguimos $30 billones de dólares. Si eso lo llevamos a valor de hoy día, equivaldría a 76 millones de dólares. Pero esa no es solamente una contestación, porque falta todavía una auditoría de ver cómo compone la refinación en Venezuela, la exploración nueva en Venezuela, la producción del que tenemos de la vaca. De manera que hay un montón de cosas, dentro de los cuales estoy dando referencia histórica para saber cómo podemos en realidad llegar y a dónde. En todo caso, hay que decir in the name of God, ¿no? Es decir, es algo impredecible. Correcto. Hay que realizar análisis profundos para poder aseverar, robustecer.
Ahora se está hablando, doctor Cisneros. Una de las cosas que hacen. Se está hablando, doctor Cisneros, de que no, que si el petróleo venezolano puede ser muy fácilmente colocado como lo era antes en el Golfo de México, pero parece que ahí las tecnologías han cambiado, el tipo de crudo que se procesa ahí ha cambiado, y estamos en una zona en la cual estaríamos en una franca competencia con Canadá en condiciones de desventaja, ¿no? Si me puede analizar ese punto, por favor. Cómo no, con muchísimo gusto. Efectivamente, nosotros de nuevo en la década del 90 éramos el primer exportador al mercado norteamericano durante toda la década del 90. Pero ¿qué ocurre? A partir de ahí nosotros hemos sido con un total de 1.400.000 barriles de exportación a poco menos de 100 día. Todo ese mercado que no tomó Canadá. Y en consecuencia las refinerías en el Golfo en estos momentos son suministradas de manera muy segura que básicamente trae pesado canadiense o eventualmente importa colombiano que no es pesado como el nuestro. En consecuencia, esas refinerías del Golfo las hemos abandonado como consumidor, cambiado en estos momentos tiene suministrador otro que acabamos de realizar. En consecuencia, no van a dejar el camino para decir, mira, entra tú, ahora nuevamente. Hay, sin embargo, una capacidad de coque que está completamente libre en estos momentos de alrededor de 300.000 pero aún tropezamos con problemas. Primero, el precio con que vamos a llegar sumando el flete por supuesto a la costa del Golfo, y el precio de descuento que tiene que entrar Merey, alrededor de $7 por debajo del WTI, aproximadamente $49 por día, los valores de hoy día. Y por otro lado hay intermediarios como Vitol, que pudieran triangular, llevar este petróleo al Golfo y de ahí redireccionarlo eventualmente a China o Europa, ¿por qué no? La otra alternativa, dentro de los 330 millones de barriles que va a recibir el señor Trump, más 30 millones que 50 probablemente, es que lo destine a la reserva estratégica norteamericana. Pero ¿qué ocurre? La calidad de nuestro Merey no y además de ello, no es lamentablemente, por todo lo que ha sufrido nuestra industria nacional. Ahora, lo que sí pudiera ser son intercambios y en consecuencia nuestro Merey a otro destino y otro crudo de mejor calidad y mayor constancia en mantener la calidad a la reserva estratégica norteamericana. Ahora, doctor, yo cuando lo presentaba definía Global Business Consultants como una firma enfocada en la detección de oportunidades de negocios energéticos en la región. No tenemos por qué tener el mismo panorama que teníamos en los 90, es decir, ¿cuál podría ser un mapa eventual de salida para vender bien el petróleo venezolano y sacarle
buenos réditos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero esto Se vincula a la necesidad de nuevos de mercado. Y aquí quiero hacer la respuesta a dos niveles. Una, el corto plazo y otro el mediano largo plazo. En el corto plazo, como acabo de señalar, más allá de lo que debe al mercado el mercado norteamericano, que en este momento de petróleo, no es para nosotros el mercado que fue en los años 90 o antes de los 90, fuimos siempre un suministrador confiable del mercado norteamericano. En estos nuevos nichos de búsqueda tendríamos que otear por el Caribe, por Trinidad y Tobago, por América Central, eventualmente Europa y otros destinos en Sudamérica. Esto en cuanto al primer momento de corto plazo. El caso de Guyana, doctor. ¿Perdona? El caso de Guyana. Guyana es un competidor, pero hay definitivamente alternativas. También Guyana es de 1 millón de barriles día. Es más o menos lo que produciríamos nosotros a finales de 2020. Ahora, a largo plazo, la situación cambia. Nosotros venimos que se va a declinar a partir del 2030 la producción de petróleo norteamericano. Porque tiene una duración de 5 años y han arrancado en el 2000. Quiere decir que a partir del 2030 se abre una puerta significativa de posición petrolera venezolana ha sido. De nuevo, hay que calibrar cuánto ello sería actividades que nosotros hacemos para nuestros clientes, dónde iría, en cuáles los mercados, concretamente, pudiera ser el Pacífico o no, el Canal de Panamá, el tradicional Golfo de México. O sea, opciones tenemos. Correcto, pero no son las mismas que teníamos tradicionalmente. Eso ha cambiado. Ahora, doctor, ¿en cuánto tiempo para dirigirnos a la audiencia de a pie? Correcto. ¿En cuánto tiempo el petróleo venezolano puede comenzar a llegar a los bolsillos del venezolano? Bueno, esto está vinculado a los ingresos. Que generar el petróleo. Generación de empleo, laborales, de mejora de salario. Correcto. Y esto acá se vincula ya en este sistema de doctorado, administración líquida de precios, la mitad del 4% para Estados Unidos. Pero hablemos un poquito más sólido, por llamarlo de una manera. Algunos economistas han señalado que pudiera haber 12 millones de dólares, además de manera incremental. Y esto número realmente alto. Y nosotros vamos a producir alrededor de 1 millón a finales de este año, y el precio se mantuviera a $49 por barril. Lo que vamos a recibir no incrementalmente, van a ser alrededor de 18.000 barriles día. Perdón, 18.000
millones de dólares. 18 billones. 18 billones de dólares. Okay. Esto es sumamente significativo. Más de lo que se ha podido recuperar o conseguir hasta ahora. Y en consecuencia, la gobernanza de Miraflores distribuya esto para el bolsillo del venezolano de a pie, sanidad, educación y mejoras en el estándar de vida. Claro, pero puede preverse que el ingreso petrolero se haga sostenible y genere un lifting del estatus de vida, la calidad de vida del venezolano promedio, es decir, no de las élites, no del alto mando, sino del venezolano de pie, es decir, el que va todas las mañanas en metro a trabajar y sin ninguna duda, porque esto va a generar una robustez frente al dólar, ¿verdad? Claro. Todo esto pudiera estar a caer en su lugar, tener una economía no dolarizada como hoy día, inalcanzable para el venezolano de a pie, como señala, se vaya realmente corrigiendo desde el punto de vista económico por estos ingresos ingentes que entrarán por motivo de la petrolera. Ahora, cerrando el asunto del Golfo y Canadá, usted me apunta aquí que Canadá actúa como un competidor estable con infraestructura ya operativa y Venezuela es una potencia con grandes perspectivas, pero un largo camino de recuperación por delante. Correcto. Esa recuperación nosotros analizamos más de mediano plazo. ¿No es cierto? Hemos analizado hasta un año, ¿verdad? Pero algunos importantes como algo bien, creemos que es posible que puede en 24 meses llegar a 2 millones de barriles y 10 años para producir a lo mejor cercano a los 3 millones de barriles día. Okay. Con lo cual la relación económica y cómo esto transpiraría en la economía del bolsillo del Venezuela sería de gran cambio con relación a la situación precaria en que nos encontramos. Bueno, señor, ya para ir cerrando, hemos hecho un buen tiempo. Yo pensé que lo íbamos a ir a la hora y bueno, nos estamos yendo casi. La posibilidad de hacer fracking en Venezuela, porque algún experto petrolero, cuyo nombre no recuerdo en ese momento, me dijo que gran cantidad, creo que fue el doctor Hardy, que gran cantidad del petróleo que tenemos, que sí, que tenemos la reserva más grande del mundo, pero que gran cantidad de esa reserva está en el subsuelo, petrificada, hecha piedra, ¿no? Correcto. Entonces, aquí hay la posibilidad de perforar más abajo y hacer fracking y que es lo que están haciendo un poco, lo que hicieron un poco los norteamericanos, ¿no? Correcto. Esto hay que ponerlo petróleo de Quito, hay que pararlo en una verdadera dimensión. La primera dimensión es cuántos recursos tiene Venezuela. Conforme al Instituto del Departamento de Energy Administration, nosotros tendríamos alrededor de 120 TCF. ¿Okay? Anteriormente el estudio señalaban que teníamos alrededor de 20 o menos de 20. Nosotros en nuestro análisis concluimos que más a los 20 TCF que no a los 120. ¿Por qué? Porque no ha habido exploración nueva.
durante esta última década por las razones de la problemática de una PDVSA declinante. Sí. En consecuencia, lo que nosotros abocamos es que teniendo tanto convencional, cabe primero explotar luego eventualmente sucedánea fracking. Pero no arrancar por el fracking requiere, por supuesto, mayor inversión. Claro. Hay que hablar de conexiones horizontales. La declinación es muy rápida. Dinero de inversión permanente cada 6 meses el nivel de producción. Y luego el yacimiento, un periodo menor o convencional. Sí. El se agota en 25 años, el convencional en 30. En consecuencia, lo aconsejable es dar una gran cantidad de recursos convencionales en un estudio que nosotros hemos realizado. No somos el primer país del mundo, pero sí el segundo, ¿verdad? Pero, de todas maneras, los recursos son convencionales que había que explotar primeramente y después eventualmente ir hacia el recurso no convencional, el petróleo de esquisto. Ok. Ahora, doctor, a todas estas hay una gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Y es ¿qué hacer PDVSA? ¿Dónde nos metemos a PDVSA? Es decir, es la segunda petrolera en refinación en el mundo en su momento, pues está el garete, no fue saqueada, fue desmantelada en algunas partes. Sí, exactamente. Bueno, para hablar de la recomposición de PDVSA, quiero comenzar diciendo que hay una vía de plata hechos durante el transcurso de los últimos 5 o 10 años probablemente. Pero quiero compartir dos soluciones muy drásticas, de alguna manera. Una es prácticamente eliminar PDVSA o dejarla morir, que sea una empresa de papel como es Arsa en Argentina, la que crearán los Kirchner en el momento de su gobierno en Argentina. Sí. La otra es la de poder crear una empresa nueva y que vaya creciendo a medida que el aumento de producción le permita ir ampliándose y hacer de una compañía pequeña nacional una compañía mediana y por qué no en el futuro de largo plazo vuelva a ser, por qué no, quizá a lo mejor la segunda empresa del mundo como llegó a serlo en los 90. Sí. Ahora bien, esto requiere de nuevo un estudio en profundidad de lo que hay y los requerimientos ¿verdad? Sí. Pudiéramos resumir para nuestra audiencia, serían las dos alternativas, por llamarlo de alguna manera, la alternativa de una nueva PDVSA. Okay. Yo quisiera referirme muy rápidamente al punto de la nueva ley de hidrocarburos, Sí. concluyendo con algunos comentarios para Venezuela. Ajá. ¿Te parece acertado? Sí, me parece perfecto porque se forman dos artículos, entre los cuales uno habilita la mayoría accionaria de las multinacionales en las empresas mixtas, ¿no?
Correcto. Esto es un hito sin precedentes que nadie se hubiera imaginado en noviembre del año pasado, ¿no? Y hoy es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está moviendo negocios, ya está moviendo dinero, ya está moviendo... Así es. Los nuevos contratos de la hidrocarburos son los de PPC, contratos de producción. Ellos pueden realizar actividades primarias de exploración y eventualmente al 100% privado, administrar su producción y venderla por cuenta propia en el que puede PDVSA. Aquí, claro, esto implica un gran riesgo, ¿no? Que no hay respaldo del gobierno venezolano y en consecuencia esta es una empresa comercial, si no está bien administrada, puede llegar a quebrar. Claro. Lo que sí, como está involucrado el petróleo venezolano, el petróleo en definitiva después del contrato a Venezuela. No lo pierde. Ahora bien, también importantes de la ley de hidrocarburos, de las regalías y los impuestos. Las regalías por el 5% bajarían al 15%, dependiendo del tipo de contrato. Hay un impuesto cuando compra del 50% eliminado y hay un incentivo de pagos de impuestos sobre la renta. Claro. La gran ventaja es que permite para la mediación y la composición de diferendos acudir al arbitraje internacional. No a los jueces venezolanos. ¿Okay? Ahora, para que esto cambie de manera diametralmente, necesitamos que Venezuela vuelva a ser Estado de Derecho. Que las reglas estén claras y que se construyan puentes de confianza para que el gran capital nacional crea y sepa que estamos en un nuevo derrotero. Ahí quiero atajarlo para cerrar. ¿Cómo no? Un artículo, un paper liberado por el profesor Francisco Monaldi de la Universidad de Rice y el director del Instituto Baker de Políticas Públicas para América Latina de la Universidad de Rice, en el cual se sostiene que sin una transición política, la bonanza petrolera venezolana no será posible, ¿no? Es correcto. Y yo creo que ya el profesor Monaldi ha hecho diana, ¿no? Correcto. Y yo quiero completar con los escenarios que tenemos que un colaborador nuestro, Freddy Martínez, ha realizado 3 escenarios muy rápidos para construir. Uno de chavismo cooperante, otro de fractura de la gobernante y el tercero que puede determinar elecciones libres. En el chavismo cooperante se da el proceso de recuperación, pero lenta y gradual. En la fractura gobernante actual es volver al madurismo sin Maduro. Y eventualmente el rodriguismo, otro chavismo, quizá recalcitrante. Claro, y en el último escenario de Venezuela, ahí sí llegamos a la etapa final de lo que el secretario Rubio articulaba
como para tratar de desmilitarizar a los paramilitares nuestros, llegar a elecciones libres en la que libre juego de la democracia. Okay. En otras palabras, para cerrar, me permites, lo cierto es que estamos en un rumbo político de cambio. Esperamos que la máscara haya contribuido para develar un nuevo rostro para nuestro país. Seguro, además yo creo que ha habido gestos como la liberación de presos políticos que hablan de que hay un deseo de parte también del chavismo. Es decir, alguien decía, no recuerdo quién, que la oposición estaba pagando el precio de no haber advertido que la transición tenía que darse junto al chavismo. Eso no lo había entendido y por eso estaba Delcy Rodríguez ahí. Correcto. Una duda. Ahora, el camino final ya no luz en el túnel, sino túnel invertido. Sí. Esperamos que podamos llegar a elecciones libres en la libertad, la fraternidad, lleguemos con nuestro país una verdadera auténtica. Bueno, que su boca sea la medida y su palabra vaya adelante, doctor Dinero. En todo caso. ¿Cómo no? Ojalá que los dioses del Olimpo se conjuren alrededor de sus palabras porque claro, venimos de sufrir tanto todos los venezolanos, los ricos, los pobres, los clase media, en fin, que bueno, lo que está pasando definitivamente es un golpe de timón que no puede sino alegrar los corazones del venezolano aquí, los que están afuera, ¿no? Que también sin duda, la diáspora por todo lo que aspiramos para que puedan llegar a Venezuela nosotros, nuestra prosperidad y todos los libres del mundo quieran habitar el glorioso pueblo, nuestro himno nacional. Sí, señor, así será con el favor de Cristo. Le agradezco por su tiempo. Hicimos 53 minutos, o sea, casi hicimos una hora. No se preocupe si no había mucha gente conectada, porque por lo general la gente se conecta en diferido, ¿no? No hay problema. Así que sí les puedo decir que nada más la promoción pasó de 2.000 vistas, ¿no? Excelente. Así que seguramente el programa va a tener mucha gente que lo va a ver luego cuando llegan a su casa en la noche con más tranquilidad, porque eso queda ahí en mi canal de YouTube, ¿no? Perfecto. Entonces tiene un honor para mí, agradecido en el alma, ¿verdad? Por que me haya conseguido el privilegio de tenerlo en la máscara por segunda vez, y bueno, que se repita. ¿Cómo no? Estoy a disposición. Un gran gusto acompañar. Un honor para mí dar la máscara en el 2023. Bueno, esto es un buen augurio seguramente. Le mando un gran abrazo desde Caracas y que el frío austral no lo fustigue con mucha fuerza. Como no, muchísimas gracias. Bye bye. Bye bye. Chao.